Ya. Les comentaba que hoy día nos corresponde partir con una segunda unidad. Y esa segunda unidad va a ir de la mano, evidentemente, con lo que hemos visto, porque en el fondo lo que estamos haciendo es transitar desde una conciencia de tipo fonológico, que es lo que trabajamos fundamentalmente en el curso de literacidad. Llegamos muy bien a la conciencia, al desarrollo de la conciencia fonológica, a el reconocimiento léxico de fonemas, de grafemas, de palabras, de frases, y en algún momento en el curso de literacidad uno deja instalado que la conciencia fonológica, ¿cierto?, es súper relevante para el desarrollo de la conciencia semántica y de la conciencia sintáctica. Y cuando hablamos de conciencia semántica, estuvimos trabajando fundamentalmente con el desarrollo del vocabulario y ya vimos en varios textos que el desarrollo de vocabulario no solamente es un objetivo de la enseñanza de la lengua en sí mismo, sino que tiene una repercusión súper relevante, rastreable y medible en la comprensión lectora. Y entonces veíamos que nosotros como profesores en el área de lengua, ¿cierto?, que es mi especialidad, ustedes van a ser profesores de matemática también, de historia, pero yo en particular como profesora del área de lengua y ustedes cuando les toque desempeñar ese rol, evidentemente no puede no tener presente que el acceso léxico, ¿cierto?, es una suerte de llave que le permite a los niños acceder al contenido de los textos. Y entonces cuando hablábamos de el vocabulario, la importancia de trabajar vocabulario, veíamos que esto tiene un impacto en el desarrollo de la conciencia semántica. Y trabajar vocabulario, hacer actividades de vocabulario, trabajar con lenguaje figurado, denme un minuto porque están ingresando ahora varios compañeros. Ya. Trabajar con lenguaje figurado efectivamente tiene efecto en el desarrollo de la conciencia semántica. Y la conciencia semántica, ¿cierto?, tiene, evidentemente, es una habilidad que está como ya se los voy a mostrar, forma parte de cualquier modelo que estudie comprensión lectora. Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda unidad es, ya vimos conciencia semántica asociado a vocabulario, lo que vamos a trabajar ahora es conciencia sintáctica. Y detrás del concepto de conciencia sintáctica, evidentemente hay varias cosas que a usted como profesor les va a tocar trabajar en el aula y que tienen que ver, por ejemplo, cosas tan fundamentales que se les enseñan a los niños en primero básico. De hecho, el Leo Primero trae ejercicios de esto, que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento del género y el número, de que hay algunas estructuras gramaticales, como los sustantivos que están afectos a género y número, es decir, son singulares o plurales, masculinos o femeninos, y por lo tanto los elementos que lo acompañan o sus determinantes, el artículo, el adjetivo, el verbo, tienen que concordar con ese sustantivo en género y número. Y eso implica que el niño o la niña necesita tener una conciencia de que hay una estructura gramatical que debe tener, ¿cierto?, o debe seguir una norma. Y al igual cuando hablábamos, quiero hacer la analogía con la conciencia fonológica, cuando decíamos que el niño tiene que hacer segmentación silábica y además tiene que hacer reconocimiento de sonidos. Entonces, le damos una palabra como pato,
y le decimos cuántos sonidos tiene esa palabra. Entonces tiene la A, la O, tiene 4 sonidos. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Entonces pato tiene 2 sílabas. Y esa conciencia no es una conciencia automática, esa conciencia se trabaja porque hacemos que el niño reflexione sobre su propia lengua para poder distinguir cuántos sonidos la componen, cuál es el sonido inicial, cuál es el sonido final, cuántas sílabas tiene, y que nos va a permitir después trabajar muchas cosas. Lo mismo ocurre con la conciencia sintáctica. No es una cuestión, ¿cierto?, de desarrollo evolutivo espontáneo en el niño, sino que, como vamos a ver, se trabaja en el aula, se considera en los objetivos de aprendizaje, y más allá de hacer muchos ejercicios de reconocimiento gramatical, que no es el objetivo en educación básica ni en educación media, es importante que los niños puedan visualizar que la estructura gramatical tiene algunas normas a las cuales, ¿cierto?, debe apegarse para finalmente la construcción de un mensaje o del mismo significado, ¿cierto?, de lo que el niño está queriendo comunicar. Entonces, para que ustedes tengan algún apoyo, ¿cierto?, un apoyo visual, yo les voy a compartir un PPT que tiene un modelito que a mí me gustaría que pudiéramos revisar. Tal vez ustedes lo conocen, a lo mejor lo vieron con la profesora Andrea en Literacidad 1. Estoy poniendo la presentación, por eso estoy en silencio. Ya. Entonces, en lo que vamos a empezar a trabajar hoy es eso, justamente, es conciencia sintáctica, porque nos toca meternos, ¿cierto?, en la unidad de gramática. Y no tiene mucho sentido que yo me ponga a ver con ustedes gramática y les empiece a enseñar, ¿cierto?, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, sin que primero ustedes entiendan qué de esos elementos, primero, están en el currículum escolar, y segundo, ¿por qué tenemos que trabajarlos? ¿Ya? Entonces, no tiene mucho sentido, no sé, hace 25 años atrás, la enseñanza de la asignatura era una enseñanza que consideraba la gramática per se, o sea, por sí misma, tú tenías que enseñarle y hacías mucho ejercicio con los estudiantes de análisis sintáctico, lo que se denominaba análisis sintáctico. Puede que a alguno de ustedes le haya tocado en el colegio poner una oración donde los niños tenían que hacer esta separación en el sujeto y el predicado, reconocer el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, ver si habían determinantes del sujeto, determinantes del núcleo del predicado, ver cuál era dónde va el adverbio, si va en el sujeto o en el predicado. Y esos ejercicios no tienen ningún sentido en el aula hoy día, a menos que, ¿cierto?, los estemos empleando justamente para trabajar conciencia sintáctica. Es decir, démonos cuenta que hay una estructura, ¿cierto? Miremosla, y cuando hablemos de sujeto y predicado, veamos qué significan, ¿ya? Entonces, cuando vamos a referirnos a sujeto, nos vamos a referir a aquel que está haciendo la acción o recibiendo una acción, y cuando hablemos de predicar o del componente predicativo, es qué hace, qué se dice de este sujeto. Y eso tiene que ver con esto que les voy a mostrar acá. Ahí, que es justamente, ¿cierto?, un elemento súper relevante que tenemos que trabajar al amparo de algún modelo teórico. Entonces, este modelo, que puede que muchos de ustedes ya lo conozcan, es un modelo que se llama modelo de doble cuerda. No sé si lo vieron en algún momento en Literacidad 1, lo recuerdan, lo han visto, o si es totalmente nuevo, también es válido, ¿cierto? Sí, sí, lo Lo vimos. vimos con usted. ¿Lo vieron? Lo vimos en Lite 2. Sí. ¿Con usted? Lo vieron pero lo vimos muy rápidamente, lo vimos muy rápidamente.
Claro, lo que pasa es que en literacidad 1 se trabaja en profundidad este modelo y en Lite 2 uno lo ve porque es un modelo explicativo para cualquier enfoque didáctico de la enseñanza de la lengua. Entonces yo me voy a referir en este caso no al modelo completo, porque no estamos trabajando en este nivel. Esto lo vimos en literacidad 1. Lo que a mí me interesa ahora es ver esta parte del modelo, que si ustedes se fijan, hoy día vamos a poner el ojo en otras cosas. En literacidad 2 nosotros trabajamos fuertemente, evidentemente, lo que tenía que ver con decodificación, con reconocimiento visual y con conciencia fonológica. En este caso, cuando estamos hablando de niños de tercero básico hacia arriba, se supone que la conciencia fonológica, ¿cierto?, está más bien en su proceso de desarrollo total. Pese a que hay alguna literatura por allí que dice que la conciencia fonológica, más o menos hasta los 8 años, se sigue desarrollando. Pero estamos hablando de niños de tercero básico, de 9 años, que su desarrollo fonológico debiera estar, ¿cierto?, a menos que ese niño tenga un trastorno del lenguaje o un trastorno fonético fonológico, debiera estar más o menos completa. No obstante, la conciencia semántica y la conciencia sintáctica siguen desarrollándose después de ese periodo, del periodo crítico, que es como el periodo de los primeros años, ¿cierto? Desde la dentición en adelante, cuando los niños empiezan, ¿cierto?, su proceso de adquisición lingüística, hasta los 6, los 7 años en que adquieren los últimos fonemas. Uno podría pensar que allí ya hay un proceso que está más bien culminado. No obstante, cuando nosotros hablemos, y aquí yo les puse justamente un óvalo que señala dónde nos vamos a focalizar para entender el concepto de conciencia sintáctica. Y tiene que ver fundamentalmente con la habilidad que está asociada a la estructura del lenguaje, a el reconocimiento sintáctico de que estructura, ¿cierto?, los discursos tanto orales como escritos. Y en ese caso vamos a hablar de conciencia semántica y conciencia sintáctica. Y fundamentalmente nosotros nos vamos a posicionar en este momento en conciencia sintáctica, pese a que van a ver ustedes un poquito más adelante que en algún momento resultan indisolubles. La conciencia semántica, que es la que permite la atribución de significado ya a un enunciado, a un texto, a un mensaje, a un discurso oral o escrito, está íntimamente ligada al desarrollo de la conciencia sintáctica. Y piensen ustedes que muchos niños, incluso ustedes mismos pueden haberlo vivido en el colegio, cuando son colegios que enseñan inglés los primeros años de básica. Ustedes saben que el inglés no es obligatorio en el currículum escolar chileno, salvo desde quinto básico hacia arriba. Antes hay colegios que pueden o no tener un plan de enseñanza del inglés, pero cuando los niños están en clases de inglés y en clases de lenguaje, están aprendiendo conciencia semántica, tanto de su lengua materna como del inglés, que tiene estructuras sintácticas distintas, ¿ya? Y si usted habla un tercer idioma, va a encontrar, ¿cierto?, estructuras sintácticas que son propias y particulares de ese idioma, pero que en general trabajan con una base común donde hay algo, un sujeto y la predicación de lo que hace ese sujeto, pero con particularidades distintas. Por ejemplo, con el uso en particular de determinado tipo de artículos, ¿ya?, con una pronominalización o uso de pronombres en particular, ¿ya?, que en nuestro caso es súper abundante. Nosotros tenemos pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres, no sé, hay una variedad, interrogativos, y todo eso es enriquecimiento, ¿cierto? Es parte del enriquecimiento de la complejización sintáctica que hay que trabajar con los niños los primeros años de escolaridad y esto fuertemente también de tercero básico hacia arriba. ¿Cuál es el resultado? Siempre la formación de estos lectores hábiles. Y un lector hábil es un lector que tiene una ejecución fluida,
que hace reconocimiento de palabras y que finalmente llega a la comprensión del texto. Me da la impresión que hay un mensaje. Profe, dígame, Francisca. Profe, sé que a esta altura ya lo tendría que tener más que claro, pero todavía me confundo. No, dígame nomás. ¿La conciencia semántica era de las oraciones y de la sintáctica de las palabras o al revés? No, ni lo uno ni lo otro. La Ya. conciencia semántica es la que nos permite acceder al significado, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos vocabulario, lo que estábamos era empujando el desarrollo de la conciencia semántica. Cuando le pedíamos a un niño, por ejemplo, que vimos hartos ejercicios, que se fijara en una palabra que le era desconocida y que tratara de acceder al significado de esa palabra. Y le enseñamos rutas. Entonces decíamos que teníamos una estrategia que era mira para acá y mira para allá y ve qué crees tú que significa esa palabra. Si no, ve a trabajar con el diccionario, que el diccionario requiere una conciencia semántica así bien desarrollada de parte del niño, porque tiene que acceder a un pool de significados y elegir uno que calce, ¿cierto?, con el sentido total de la estructura donde está esa palabra. Por eso es que en algún momento yo les dije que trabajar con diccionarios de sinónimos y antónimos, que son bastante menos frecuentes en las salas de clase, es súper difícil, porque veíamos que no siempre encontramos sinónimos directos. Muchas veces encontramos palabras que tienen significados parecidos, pero con matices distintos. Y yo les di el ejemplo cuando les pedí que ustedes ordenaran un conjunto de palabras. Y les dije miedo, susto, terror, pánico, pavor. Y ustedes me decían, ya, pero pánico no es lo mismo que susto. No obstante, usted las podría encontrar juntas en un diccionario de sinónimo y antónimo. O en la parte de sinónimos, más bien dicho, que aparecen hacia abajo y en el fondo el diccionario no te dice que hay una gradación, pero cuando tú vas a escoger la palabra que te permite entender este significado, estás haciendo un ejercicio de conciencia semántica súper, súper notable. Y si no, les decíamos a los niños, puedes tener otras alternativas. Por ejemplo, descompongamos la palabra y le sacábamos el prefijo. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, si la palabra tiene un emi, voy a poner un ejemplo que no usamos en ese momento, emi, ¿ya? Ahí lo puse, emi con H, ¿ya? Entonces dice hemisferio y dice hemiciclo, ¿ya? Entonces yo te digo, mira, el prefijo emi es un prefijo griego que significa la mitad, ¿ya? La mitad, ¿ya? Entonces cuando yo digo hemisferio norte y hemisferio sur y me posiciono en un mapa es la parte de arriba o la parte de abajo. Si yo digo hemiciclo es la mitad de, por ejemplo, el hemiciclo se ocupa como en política, hablar del hemiciclo donde están los diputados. Es como la mitad de un todo. Y tú estás accediendo al significado haciendo un tremendo ejercicio semántico. Y la conciencia semántica se ve súper favorecida por el trabajo léxico, ¿ya? Tiene que ver con cómo nosotros, ¿cierto?, accedemos al significado de las palabras. Emi es es sinónimo de semi. Cuando yo digo, claro, yo no ocupo el concepto de hemicírculo, sino que ocupo semicírculo. Y sé que semi también implica, ¿cierto?, que es la porción de un todo, no es el todo, ¿ya? Entonces, la conciencia semántica se ve fuertemente empujada por el vocabulario, fuertemente empujada por la capacidad que tienen las personas en general de acceder a el significado, ya sea de una palabra o de la totalidad de una expresión. Por ejemplo, cuando yo les di, ¿cierto?, como una muestra de lo que implica acceder al significado de un refrán, y decíamos, a caballo regalado no se le miran los dientes, que ese fue el ejemplo preciso que yo les di. Para acceder al significado, ya ni siquiera era saber cada una de las palabras, porque es a caballo regalado no se le miran los dientes, perfecto, no hay ninguna palabra desconocida para un niño de segundo básico.
entiende que lo que es regalo, entiende que es lo que es caballo, hay una acción que es mirar, pero acceder al sentido de ese refrán requiere de otras herramientas, ¿ya? Y esas otras herramientas están dadas por lo que llamamos lenguaje figurado. Es decir, fíjate que a veces las palabras tienen un significado denotativo y otras veces tienen un significado connotativo. Es decir, hay veces que tú puedes acceder a su significado buscando en el diccionario y hay otras veces que el diccionario no te va a servir porque si tú vas a buscar por separado caballo, te va a decir equino, cuadrúpedo, mamífero, no sé qué, ¿cierto? Y ese significado no te sirve para acceder a la interpretación del refrán. Lo que necesitas son otras, necesitas primero, ya lo vimos en ese momento, conocimiento previo. Y cuando yo les dije, ¿qué significaba caballo regalado? Algunos me decían, mira, es que parece que en el campo, ¿cierto? Cuando uno va a comprar un caballo, le mira la dentadura. ¿Y por qué le miramos la dentadura? Porque la dentadura de un animal dice mucho acerca de su estado, de su condición física, ¿ya? De la salud del animal. Entonces, ¿qué significa en el refrán caballo regalado? O sea, piensen todo el ejercicio que había que hacer para acceder al significado de un refrán que uno se lo puede decir a los niños a la rápida, pero oye, que los niños puedan acceder a ese significado no es tan fácil. Por eso es que decíamos que, por ejemplo, la poesía trabajar poesía es una muy buena estrategia para poder también eh, fortalecer y potenciar la conciencia semántica, porque la poesía te empuja a que tú tengas que leer con mucho más cuidado que cuando lees un texto informativo, porque las palabras allí están utilizadas muchas veces con otras intencionalidades, más allá de su propio, del significado, ¿cierto?, directo. Y la conciencia semántica se va trabajando, como ustedes lo veían, lo vimos, a lo largo de toda la escolaridad. O sea, cuando el chiquillo llega, cuando ustedes mismos llegaban a tercero o cuarto medio, yo les aseguro que seguían viendo figuras literarias. Y esto lo conversamos, ¿ya? Claro, y ahí voy, Francisca, con el comentario que me pusiste. Y claro, cuando usted está en tercero medio, su profesor le sigue diciendo, ya, vamos a ver otras figuras literarias, entonces incluso las se agrupan las figuras de sonido y las figuras de significado. Entonces, las figuras de sonido tienen algunas particularidades, por ejemplo, la onomatopeya es una figura de sonido, la metáfora es una figura de significado, ¿ya? Y vamos, y no las podemos ver en listado, tenemos que verlas en poemas. Aprenderse 50 figuras literarias en listado no sirve de nada. Tengo que yo leer, e hicimos el ejercicio con Platero y yo, y estuvimos allí pegados 20 minutos diciendo, oye, mira, cuando decía, se bebió el cubo de estrellas, ¿qué podemos inferir, ¿cierto?, del uso del cubo de estrellas, que era en el fondo que las estrellas se reflejaban en el agua que estaba bebiendo, y eso nos decía que entonces el tiempo era la noche, ¿ya? Y además de la conciencia semántica, la conciencia sintáctica, que tiene que ver con el ordenamiento de los elementos que constituyen un mensaje, también es relevante para acceder a el fin último, que es la comprensión del texto, ¿ya? La comprensión del texto. Y tal como lo puso Francisca ahí entra también la conciencia sintáctica que nos va a permitir hacer una reflexión acerca de el lenguaje. Tiene también allí una connotación absolutamente metalingüística, porque lo que hacemos es que los niños y las niñas puedan reflexionar acerca de cómo construyen o cómo están construidos, ¿cierto?, los textos, los mensajes, el aviso, y les enseñamos, por ejemplo, que si tú estás leyendo un aviso, ¿ya?, o un afiche, y el afiche te dice, te esperamos, ¿ya? Tú estás leyendo un
a ti te estamos esperando, pero la ficha no dice a ti, dice te esperamos. Y cuando yo le pregunto a un niño, ¿a quién están esperando? ¿Qué tendría que decir el niño? A mí, po. Me están esperando a mí, porque esa ficha me está apelando a mí y está utilizando una construcción apelativa que está absolutamente vinculada con la idea de que yo haga este análisis que dice, ah, es a mí, a un yo, ¿ya? A una primera persona singular a quien está dirigido este mensaje, ¿ya? Y entonces parece muy natural y muy espontáneo que los niños aprendan lo que nosotros llamamos pronombres. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y les enseñamos, por ejemplo, típico que los niños dicen yo y mi hermano, y nosotros le decimos mi hermano y yo, ¿ya? El burro al último, que no tiene ningún asidero El burro al gramatical. final. El burro al final no tiene ningún asidero gramatical, eso es, no es más que una norma de buena costumbre, ¿ya? No es más que no tiene ningún tipo de explicación gramatical. El niño ya sabe que ese yo es él y hay un otro o unos otros y que esos otros, ¿cierto?, hacen cosas y va apareciendo este desarrollo de esta conciencia sintáctica que no termina, hay quienes dicen que, no sé, hasta los 11 años los niños están en este desarrollo de la conciencia sintáctica, pero yo diría que es mucho más extenso que eso, porque la forma también en que nos comunicamos y en que escribimos se va complejizando, ¿ya? Y aquí les voy a poner el ejemplo clave, desde cuando los niños escriben usando solamente la conjunción coordinante o coordinativa y, ¿ya? Entonces el niño dice, fui al zoológico y vi camellos y vi jirafas y monos y entonces usted le dice, no, pues no puedes usar tantas veces la i. Entonces el niño primero hila elementos. Y después tú le dices, esa i tú la puedes cambiar por una coma, ¿cierto? Y usa la i solo al final, cuando terminas tu enumeración. Y eso no tiene que ver con ortografía, ¿ya? No le estamos enseñando a usar, claro, la coma por enumeración, sino que le estamos enseñando que cuando tú estás haciendo un relato donde hay varios elementos gramaticales que están en la misma categoría, porque el mono, la jirafa, el rinoceronte y la avestruz están en la misma categoría, tú puedes, ¿cierto?, ir indicando con una coma que la categoría gramatical es la misma y finalmente cuando tú vas a cerrar, usa la I. ¿Ya? Y eso lo trabajamos y no sabemos que estamos trabajando allí con lo potente que estamos trabajando en términos de arquitectura sintáctica. La Constanza dice, ¿qué pasa con el usted? Los niños muy pequeños no saben diferenciarlo, porque es una cuestión social. Súper bueno el ejemplo que me diste, Constanza. El uso de esa pronominalización es social, es absolutamente social. De hecho, los niños en los jardines infantiles tratan de tú a la tía, ¿ya? La tutean. Y solo cuando entramos al colegio es cuando aparece el uso de usted, que no tiene otra explicación, sino que es una cuestión jerárquica, es una cuestión de ordenamiento social. Y los niños, efectivamente, a sus padres, hoy día muy pocos niños, esto no ocurría antes, muy pocos niños tratan de usted a sus padres, los tratan de tú, y tú implica, ¿cierto?, cercanía, etcétera, ¿ya? Eh, hay cuestiones que son culturales, el creer que si los niños tratan a sus profesores eh, como usted profesora, ¿cierto? Eso incrementa el respeto, etcétera. Y eso no es así. Está ultra probado eso. Ya, entonces, vuelvo acá a el modelo de doble cuerda, que afortunadamente ustedes ya lo conocen y se acordaban de él. Y el modelo de doble cuerda, como ustedes ya saben, dicen que efectivamente el acceso a la formación de este lector hábil
que es un lector que tiene una lectura fluida, con reconocimiento de palabras, comprensión del texto, tiene dos niveles. Uno que tiene que ver con las habilidades asociadas a la comprensión misma del lenguaje y otro que tiene que ver con el reconocimiento de palabras, que es lo que trabajamos el semestre pasado. Si ustedes se fijan, lo más relevante aquí del modelo es que aquí hay una flechita que dice que esto tiene un incremento automático. Efectivamente, la conciencia fonológica tiene un incremento automático. Mientras más exposiciones tienen los niños, ¿cierto?, a el mundo hablado, a escuchar, ¿cierto?, realizaciones orales en su entorno, su conciencia fonológica va increciendo todo el rato, todo el rato. La decodificación igual, ustedes lo saben, o sea, en la medida en que los niños empiezan a leer, esto es como una bola de nieve. El niño empieza a leer, puede decodificar y cada vez lo hace más fluido, más fluido, más fluido, nunca se detiene. Y lo que hace es que aunque sea muy lento, siempre va en mejora, ¿ya? No hay niños que aprenden a leer y luego van en retroceso. Eso no ocurre. El proceso de lectura siempre es incremental. El reconocimiento visual igual, el reconocimiento automático de las palabras, el que ya en los niños llega un momento en que dejan de leer sílaba a sílaba y reconocen inmediatamente, ¿cierto?, por golpe de vista una palabra, que es lo que ustedes hacen cuando leen. Ustedes no leen pasando por todas las palabras, sino que se van en un zigzagueo en el texto, ¿cierto?, pasando por arriba de muchas de ellas. Y en este nivel, si ustedes se fijan, dice incremento estratégico. Y eso significa que aquí los profesores tenemos un rol relevantísimo porque ese incremento estratégico, ¿cierto?, viene apoyado desde fuera. Y cuando nosotros veíamos que efectivamente, ¿cierto?, a mayor lectura, mayor desarrollo léxico, a medida que vamos leyendo, vamos identificando las palabras que no conocemos, vemos y le enseñamos al niño qué estrategias puede usar para acceder al significado de una palabra, lo que estamos haciendo es incrementar su acceso léxico, pero enseñándole cómo. Enseñándole cómo. ¿Qué haces cuando te aparece una palabra que tú no entiendes? ¿Ya? ¿Qué haces cuando tienes un texto que todo a él está con un vocabulario difícil de acceder? Y veíamos, ¿cierto?, el ejemplo de qué pasa si yo voy a una charla sobre física cuántica y no tengo el conocimiento disciplinar necesario para acceder al contenido de esa charla, ¿ya? Y eso efectivamente corresponde a un incremento estratégico en el cual está el conocimiento del lenguaje, de las estructuras del lenguaje. Y es lo que está acá, po, la sintaxis y la semántica, pegaditas de la mano. Pegaditas de la mano, ¿ya? Acá. Veíamos vocabulario, extensión, profundidad, precisión y en estructura del lenguaje, sintaxis y semántica. Ahí están básicamente, ¿cierto?, los dos elementos sobre los cuales hemos venido trabajando. Y acá voy a agrandarlo un poquito, ¿ya? Esta es una diapo que yo uso con las educadoras de párvulo con un curso que hago de adquisición del lenguaje y que quise mostrárselas a ustedes también, porque aquí están los diversos niveles, ¿cierto?, o aspectos relevantes para el desarrollo de la comunicación verbal, ¿ya? Y efectivamente nosotros vamos a trabajar aquí, ¿ya? Con las educadoras de párvulo uno trabaja fuertemente esta primera parte. Nosotros vamos a trabajar acá, en el nivel morfológico y el nivel sintáctico. Y si ustedes se fijan, va en un incremento, ¿ya?, desde el nivel fonético, que corresponde a la pronunciación o articulación de los sonidos de la lengua, ¿ya?, hasta un nivel pragmático, que es la capacidad que tenemos de usar el lenguaje adecuándolo a diferentes situaciones comunicativas, ¿ya? Y para llegar al nivel pragmático, evidentemente hemos debido, ¿cierto?, trabajar fuertemente el nivel sintáctico que corresponde a la estructura gramatical de las oraciones. Y para enseñarles, para explicarles esto, es como cuando usted estaba, había alguien que había solicitado acceso. Para enseñarle esto,
le pongo el ejemplo de cuando usted está aprendiendo inglés en el colegio, ¿ya? Y en inglés, por ejemplo, ¿cierto? La estructuración sintáctica no es exactamente igual al español, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una pregunta, ¿ya? De partida tiene que usar un solo signo de interrogación. Nosotros usamos dos signos de interrogación y eh, la estructuración de la oración en inglés no es exactamente igual a la del español, ¿ya? Hay tiempos verbales que nosotros tenemos y que ellos no tienen. Y que no es porque nuestro idioma sea más jodido, sino que esa estructuración en términos de verbos también responde, ¿cierto?, a contenido semántico, ¿ya? Entonces, vuelvo atrás y ahí están entonces los niveles. Nosotros vamos a trabajar en esta unidad aquí. No podría trabajar yo a nivel sintáctico sin dar con ustedes una vuelta por el nivel morfológico. Y lo primero que vamos a plantearlo es así. O sea, tenemos que trabajar desarrollo de conciencia sintáctica igual que como lo hicimos para conciencia fonológica, en que hacíamos ejercicios para que los niños reconocieran, por ejemplo, el sonido inicial de una palabra, etcétera, ¿ya? Para que hicieran segmentación silábica, y todo eso fortalecía la conciencia fonológica. Pues bien, ¿cierto? No podríamos esperar que la conciencia sintáctica se desarrollara automáticamente sin ninguna mediación de parte del profesor. Y entonces, cuando pensamos en conciencia sintáctica, tenemos que pensar al menos en tres movidas cognitivas o en tres operaciones. Primero, la asignación de lo que se denomina, ¿cierto?, etiquetas correspondientes a los distintos grupos de palabras que componen una oración. Por ejemplo, los verbos, ¿ya? Los verbos. ¿Qué indica el verbo? ¿Por qué nosotros en nuestra lengua materna tenemos dos categorías de verbos? Los verbos de acción y los verbos de estado. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan de eso del colegio? Verbos de acción y verbos de estado. ¿Cuál era la diferencia entre un verbo de acción y un verbo de estado? ¿Alguien lo recuerda? Voy a asumir que ese es un no, ¿ya? Voy a asumir que ese es un no, pero no pasa nada, no es terrible. Recuerden que, por ejemplo, nosotros distinguimos entre verbos de acción como saltar, comer, correr, incluso dormir, y verbos de estado, que indican, ¿cierto?, características asociadas al sujeto. Por ejemplo, yo digo, soy mujer. Cuando digo, soy mujer, no estoy haciendo ninguna acción. Es una situación, ¿cierto?, que me es propia. Y entonces decíamos que hay verbos que indican que el sujeto, ¿cierto?, realiza o desempeña una acción, ¿cierto? Yo digo, Pedrito come helado, o toma helado, como dice mucha gente, tomar o comer, toma helado, y yo digo, Pedrito es niño. Y cuando digo es niño, evidentemente el sujeto no está haciendo ninguna acción, es una condición que le es propia y que yo la marco con un verbo. Igual que los verbos, ahí están en los de estado, ser, estar, yo estoy aquí, ¿ya? O parecer y padecer. Cuando dice, por ejemplo, Pedrito, ¿cierto? Se parece a su madre, se parece o es parecido, ¿ya? O padece fiebre, también son condiciones que están afectando, en el buen sentido de la palabra, al sujeto que no está desempeñando una acción. Entonces, cuando yo voy aquí, y esto los niños tienen que aprenderlo, y se los enseñamos, de hecho les enseñamos que una persona, un sujeto, un animal, un objeto puede estar, ¿cierto?, eh, involucrado en una situación que está marcada por el verbo. Y también cuando les enseñamos, ¿cierto?, que hay un sintagma nominal donde está un sujeto, que generalmente es un sustantivo, ¿ya?, sobre el cual se está diciendo algo, que es lo que se predica del predicado. Se está diciendo algo de ese sustantivo.
¿ya? De ese sustantivo. Y ese sustantivo tiene ciertas condiciones también, que las vamos a ver en detalle. Puede ser masculino o femenino, puede ser singular o plural. Si es sustantivo, por ejemplo, puede ser un sustantivo propio o común, ¿ya? Propio o común, concreto o abstracto. ¿Cuál más recuerdan? Propio, común, concreto, abstracto. ¿Se recuerdan alguna otra clasificación del sustantivo? Ya, yo sé que están un poco oxidados con gramática, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ponerle ahí doble D de 40 a sus articulaciones gramaticales, porque hay cosas que el profesor de básica necesita saber. No solo porque tiene que enseñarlas, sino porque tiene que entender por qué las va a enseñar, ¿ya? En la segunda de estas operaciones hablábamos de la especificación de las relaciones que existen entre esos componentes, el sujeto y el predicado, ¿ya? ¿Qué relación hay? Esto es lo que se predica de este sujeto y este sujeto es lo que hace, ¿cierto? A su vez, y que está contenido en el predicado. Y la construcción de la estructura correspondiente mediante ordenamiento jerárquico de los componentes, que es en el fondo, ¿cierto?, el construir las oraciones de determinada forma. Eso también lo vamos a ver en detalle. Y entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia sintáctica, tenemos que plasmarlo como si fuera un proceso sintáctico que los profesores tenemos que tener muy claro para fortalecerlo en el trabajo con los niños y niñas. Primero, el procesamiento sintáctico no tiene en cuenta el significado de la oración o de la preposición. Cuando yo hablo de preposición, estamos hablando de la oración. Sí tiene en cuenta el orden de las palabras, la identificación de aquellas que son funcionales, el significado de las palabras, y el procesamiento semántico va acompañado, ay, miren, aquí hay un error, el procesamiento sintáctico, me quedó repetida la misma palabra. ¿Ya? El procesamiento sintáctico va acompañado del semántico, sin el cual no podemos comprender el mensaje. O sea, si bien el procesamiento sintáctico se especializa en la estructuración, ¿cierto?, de un mensaje, ¿ya?, de una estructura gramatical, finalmente, para acceder al significado, es indisoluble del procesamiento semántico. Pese a que el procesamiento sintáctico, como dice acá, se especializa en el orden de las palabras, la identificación de aquellas que son funcionales, aquellas que son las relevantes, por ejemplo, el sustantivo y el verbo, como las demás se adecuan, ¿cierto?, a las categorías gramaticales que son las predominantes en una oración, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo que yo he puesto, que no es mío, por cierto, lo tomé de un texto, para explicarles esto. Miren, aquí tenemos en el primer ejemplo dos frases que son sintácticamente equivalentes, pero semánticamente diferentes. Claudia llama a María, María llama a Claudia. Son sintácticamente equivalentes. Tenemos acá, ¿cierto?, un sujeto, tenemos un verbo, ¿ya? Y tenemos acá lo que se denomina complemento indirecto. Acá tenemos un sujeto, tenemos un verbo y tenemos un complemento indirecto, que si ustedes se fijan, sigue la misma lógica, tiene una preposición a, ¿cierto?, a, y luego tiene la persona que recibe la acción. Sintácticamente equivalentes, pero semánticamente diferentes, porque no es lo mismo que yo te llame a ti a que tú me llames a mí, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, hay un ejemplo en que hay dos oraciones que son semánticamente equivalentes, pero sintácticamente diferentes. María llama a Claudia, Claudia es llamada por María, ¿ya? O sea, María siempre es la que está haciendo la acción y Claudia es la que la está recibiendo. O sea, acá Claudia sigue siendo complemento indirecto,
La diferencia es que esta oración está en modo activo y esta está en modo pasivo, ¿ya? Son semánticamente equivalentes, pero sintácticamente diferentes. Y este ejercicio es un ejercicio de conciencia sintáctica, ¿ya? Es decir, yo puedo poner los elementos o disponerlos de una forma sin que alteren el significado, o puedo ponerlos de la misma forma, acá sin que alteren el significado, o puedo ponerlos de una forma en que sí se altera el significado. Y esta reflexión que yo la hago con ustedes, estudiantes, ¿cierto? De en promedio 20 años, estudiantes de pedagogía, no está sencilla para un niño. Porque lo primero que un niño me debería preguntar es, ¿qué pasa aquí? Claudia es llamada por María, es llamada. Si ustedes se fijan, aquí, ¿cierto? Incorporamos un otro verbo, que es un auxiliar, y el verbo, ¿cierto? Que estaba acá en modo activo, lo transformamos en modo pasivo usando un participio. Llamar, llamando, llamado. Llamando, llamada. Llamado o llamada. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conciencia sintáctica, lo que estamos viendo es cómo la disposición de los elementos puede tener, ¿cierto?, repercusión en el significado, pero también nos plantea los desafíos de cómo articulamos estas construcciones sintácticas. Y no sé, ¿tienen dudas con el ejercicio? ¿Voy muy rápido? O sea, voy rápido porque es la primera clase, ¿no? Ni se preocupen por eso, porque luego vamos a meternos en detalle. Cuando yo les digo, este es un participio, y ahí usted dice eso en qué idioma está, lo vamos a ver. Vamos a ver que los verbos tienen formas conjugadas y no conjugadas. Yo sé que todo esto usted lo tiene en alguna parte de sus conocimientos previos. Y esas formas no conjugadas son el infinitivo, el gerundio y el participio, y que usted puede usar un modo activo o un modo pasivo, y todo eso es algo que ustedes lo usan recurrentemente. Pero así como nosotros tenemos que trabajar el desarrollo de la conciencia sintáctica con los niños, también yo tengo que hacerlo con ustedes. O sea, tengo que llevarlos a reflexionar acerca de estas, de las posibilidades que nos brinda, ¿cierto?, la estructuración de los enunciados. Puede ser Claudia llama, pero te falta una preposición ahí, po. A Claudia llama María, también a Claudia llama María. Ahí hay una tercera posibilidad, que es distinta sintácticamente, pero igual semánticamente, ¿ya? A Claudia llama María, sí, exactamente. Ahora, lo que pasa es que nosotros, en el lenguaje o en el uso cotidiano, nunca estructuramos así, ¿ya? Nunca estructuramos con la preposición al principio, pero si yo le pidiera a ustedes y les diera una oración chiquitita como esa, y les pidiera que ustedes la ordenaran con todas las posibilidades que tiene sintácticamente, sin que hubiera afectación semántica, ahí la Constanza nos está dando una tercera posibilidad. ¿Ya? Muy bien. Ya. Súper. Entonces, mirado este ejemplo, que es así como, wow, pasa, esto pasa, ¿ya? O sea, cuando yo muevo las piezas sintácticas, puedo afectar el significado, ¿ya? Y, ojo, que esto puede ser usado intencionalmente en la poesía, por ejemplo, ¿ya? En la poesía yo podría encontrar en versos contiguos, por ejemplo, si yo moviera esto, ¿ya? O moviera así, voy a mover para el lado, y estos fueran los versos de un poema, ¿ya? Lo que yo estaría pensando es que lo que quiso hacer el poeta es generar este efecto, ¿ya? Este efecto de una suerte de juego de palabras donde de lejos se parecen, pero cuando me acerco no es lo mismo.
Y lo mismo si yo hiciera el ejercicio aquí abajo, también podría pensar que estilísticamente hay una intencionalidad de jugar con las dos estructuras para que el lector del poema, ¿cierto?, tenga que hacer el doble ejercicio para decir quién está llamando a quién. Y de hecho, hay una figura literaria o una figura retórica que se llama, lo voy a anotar acá, probablemente lo han escuchado, hipérbaton, que se define explícitamente como la alteración del orden sintáctico de una oración, ¿ya? Y entonces podría yo decir, Claudia llama a María, y entonces cuando yo digo María es llamada por Claudia, he usado esa estructura porque mi finalidad, ¿cierto?, es estilística, ¿ya? Entonces, el hipérbaton es una figura literaria que usa la ruptura de la construcción tradicional de una oración para dar la vuelta y aprovechar, ¿cierto?, la sonoridad que ésta le puede brindar a un poema. Entonces, vuelvo acá, decirles algunas otras cosas para la clase de hoy día, ¿ya? Que este procesamiento sintáctico del que hemos venido hablando es un proceso cognitivo. Lo voy a agrandar, es un proceso cognitivo, ¿ya? Y que involucra la conciencia de que hay un orden de las palabras en castellano, que no es el mismo necesariamente que el inglés, y que no es el mismo necesariamente del alemán, y que no es el mismo necesariamente del francés. En castellano, ¿ya? El primer nombre siempre va a ser el sujeto y el segundo el objeto. Esas cosas que ya las voy a explicar más adelante. En nuestro idioma, en nuestra lengua materna, hay lo que se denomina palabras funcionales, como las preposiciones, los artículos, las conjunciones. A, cuando decíamos llama a María, a es una preposición. Y que yo les aseguro que ustedes las deben conocer porque nos las enseñan además en orden alfabético y casi cantaditas, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? A, ante, bajo, de, desde, en, entre, contra, para, por, según, sin, sobre, tras. Son preposiciones que las hemos aprendido de memoria, pero que es el momento en que entendamos cuál es su función. Lo mismo las conjunciones. En lo de las conjunciones se trabaja fuertemente en el mundo escolar, en el sistema escolar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la I, que nos sirve para enlazar dos elementos, ¿ya? Compré limones y lechuga, ¿ya? Y luego está el pero, que cuando yo uso el pero estoy poniendo una condición por sobre otra, cuando uso el aunque, cuando uso el ya que, cuando uso el pues, etcétera, estoy imprimiéndole una suerte de algoritmo al enunciado donde opongo dos ideas, por ejemplo, llueve, no obstante voy a salir igual, ¿ya? O sea, hay una condición a la cual yo me revelo con el uso del no obstante, ¿ya? Todo eso también lo vamos a ver. También otros elementos que el significado de las palabras es en muchos casos clave para conocer su papel sintáctico. Por ejemplo, en las oraciones formadas por verbos animados, que son los verbos de acción que yo les señalaba, ¿ya? Miren acá. Además, dice, muchas oraciones ambiguas solo pueden ser desambiguadas por el significado de las palabras. Vi las gaviotas volando hacia Madrid, vi el Cantábrico volando hacia Madrid. Esto evidentemente está en un sentido literario, ¿ya? Y habría que ver entonces qué significa en este caso que el Cantábrico, ¿cierto? El mar Cantábrico, vaya volando hacia Madrid. Había un temporal, un maremoto, este mar se salió, habría que verlo, ¿ya? Y también el analizador sintáctico nos permite, ¿cierto?, entender la función de los signos de puntuación o de prosodia, ¿ya? Ojo, que los signos de puntuación incluyen
algo que yo lo estoy viviendo en este minuto con mi hijo pequeño. Ayer lo tenía leyendo, primero básico, y entonces le estoy enseñando los signos de exclamación y de interrogación. Para un niño los signos de interrogación son súper naturales aprenderlos, y no tuvo problemas. Y aunque todavía la prosodia le cuesta, o sea, todavía no da en la lectura con el tono de pregunta, porque en la vida diaria los niños viven preguntándonos cosas, pero cuando tiene que leerlo, todavía pasa por allí, a pesar de que sabe que es una pregunta, pero todavía no logra, ¿cierto?, dar con el tono de la pregunta. Imagínense lo que pasa con los signos de exclamación. Nosotros se los enseñamos, les decimos que los signos de exclamación indican o implican tal cosa, ¿cierto?, que está en el enunciado, pero hacerlo en la lectura es súper difícil para los niños. Y eso también tiene que ver, ¿cierto?, con elementos sintácticos y semánticos. Me perdí la presentación. Ya. Hay un par de ideas más aquí que me gustaría mostrárselas. ¿Ya? Una vez que las palabras han sido reconocidas y conectadas entre sí, esta conexión, ¿cierto? Hay una conjunción, hay una preposición, ¿ya? Hay un verbo que está diciendo algo sobre Claudia o sobre María, que ella está llamando o es llamada. El siguiente paso es el procesamiento semántico, es cuando yo puedo acceder al significado total del texto. Y por eso es que yo les decía que el desarrollo de la conciencia semántica está todavía en desarrollo por mucho, mucho, mucho tiempo más allá de los primeros años de escolaridad. Porque efectivamente, ¿cierto?, una vez que nosotros podemos acceder a la sintaxis, ¿cierto?, del texto, evidentemente vamos a poder también acceder a su significado. Por eso es que hay una flecha que baja, porque está empujando, siempre la conciencia sintáctica está empujando la conciencia semántica. ¿Ya? Y en lo que nos compete a nosotros como profesores y a ustedes como profesores de educación básica, debiéramos pensar que en la segunda infancia, ¿cierto? La primera infancia es como se denomina al primer ciclo, cuando están en educación inicial, en el jardín de infantes. La segunda infancia es cuando ya entran a la escolaridad, a la escolarización formal. Diversos estudios, y esto se los adelanté yo, muestran que en este periodo, entre los 4 y los 8 años de edad, o 4 y 8 años de edad, se desarrollan diversas habilidades metalingüísticas, es decir, de conocimiento del lenguaje, las cuales van a suponer una reflexión consciente sobre el lenguaje y son fundamentales, por ejemplo, para el aprendizaje del sistema escrito en una lengua alfabética, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, el desarrollo de estas habilidades metalingüísticas implica, ¿cierto?, la conciencia sintáctica. Y este tomar conciencia, ¿ya?, este tomar conciencia del lenguaje, es decir, la conciencia metalingüística, ¿ya?, se da en forma progresiva. Por eso yo les he puesto aquí una flecha que es incremental. Y si volvemos al modelo de doble cuerda, incremental, además estratégicamente. Es paulatino, involucra diferentes niveles del lenguaje, como ya lo hemos ido viendo, el fonológico, el léxico, el sintáctico y el pragmático, ¿ya? Entonces, miren, acá yo les puse un ejercicio intencionadamente de lo más tradicional que es para ver sintaxis. Entonces, ustedes tienen una oración que dice: el perro verde regaló flores a María ayer, y tienen allí marcado el verbo, de aquí para acá todo es, ¿cierto?, el sujeto, de aquí para acá es predicado, hay un análisis morfosintáctico porque está el nivel morfológico, es decir, cada una de las palabras se le ha puesto ahí su categoría. Aquí debiera decir artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, otro sustantivo, una preparación, otro sustantivo y un adverbio, pero a su vez este adjetivo está funcionando como complemento del nombre, eso es sintáctico, ¿ya? Y perro es un sustantivo, pero a la vez es el núcleo del sujeto.
y regaló es el núcleo del predicado, ¿ya? Y además hay una clasificación, porque esta es una oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, etc., ¿ya? O sea, aquí están todos los planos. Está el plano morfológico y está el plano sintáctico. Está el plano morfosintáctico, ¿ya? Y esa es una actividad que hoy día no hacemos con los niños en la sala de clases, a menos que queramos, ¿cierto?, en una clase trabajar elementos de reconocimiento de estas categorías, ¿ya? ¿Qué es lo que significa que un adjetivo sea calificativo? ¿Ya? ¿Qué es lo que significa que un adjetivo sea demostrativo? ¿Qué es lo que significa que un adjetivo sea numeral, ordinal o cardinal? ¿Qué significa que un adjetivo sea partitivo múltiplo? ¿Y qué implica cuando yo los uso? ¿Qué implica para el significado del mensaje en el fondo? Y les dejo aquí una definición que indica que esta conciencia sintáctica es una capacidad de reflexionar sobre, conscientemente, evidentemente, por eso es conciencia, sobre los aspectos sintácticos del lenguaje. Reflexionar conscientemente sobre los aspectos sintácticos del lenguaje. Y ejercer un control intencional sobre la aplicación de las reglas gramaticales. Ha sido estudiada desde el punto de vista de su desarrollo en diversas ortografías opacas como el inglés, francés y el portugués. Este es un concepto que aprendimos en literacia, que habían lenguas más transparentes y más opacas, ¿ya? Los datos muestran que en general hay un patrón de desarrollo continuo que aumenta con la edad y con la alfabetización. Sin embargo, el hecho de que la edad en que emerge este tipo de habilidad metalingüística cambie de un estudio a otro refleja la heterogeneidad del constructo. Es decir, hay lenguas donde se fija, ¿cierto?, el desarrollo de esta habilidad metalingüística en ciertas edades y en otras lenguas en otro, lo que indica que es súper heterogéneo el estudio de la conciencia sintáctica, ¿ya? Entonces, nos quedamos hoy día con estas dos ideas. Primero, la conciencia, las voy a anotar aquí, conciencia sintáctica, se desarrolla gradualmente. Se incrementa estratégicamente. ¿Ya? Va asociada a la conciencia sintáctica. ¿Ya? ¿Qué recomendación les doy entonces? Profe, ¿por qué Díganme, hice las dos sintácticas? porque me equivoqué. Ah, Aquí no se puede borrar en este chat, pues. Postdata. Aquí le voy a poner. de rata. Conciencia semántica. Ya, porque si después bajo el chat, para que no quede el error ahí para los que no estuvieron en clase. Ya. Entonces, es un todo. Conciencia fonológica, conciencia sintáctica, conciencia semántica. Conciencia fonológica ya la establecimos, ¿cierto? Fuertemente trabajada en los primeros años de educación inicial y yo diría hasta primero y segundo básico. Paralelamente a ello, la conciencia fonológica nos permite, ¿cierto? Nos permite pensar en el desarrollo de estas dos conciencias, la sintáctica y la semántica de manera muy, muy íntimamente ligada a la conciencia sintáctica, pero en planos distintos. ¿Y por qué en planos distintos? Porque ya vimos en el ejercicio que hicimos que efectivamente yo puedo tener dos constructos que sintácticamente son iguales, pero semánticamente son distintos, ¿ya? Y esa mirada que en un ejercicio que lo vimos muy hacia la rápida, es una mirada muy sutil que implica, si yo no les hubiera dicho nada y se los hubiera puesto en una lámina sin ningún tipo de subtítulo ni nada, ustedes habrían tenido que hacer ese análisis y decir, oye, pero mira, aquí no es lo mismo que acá, pero acá está puesto de dos maneras distintas, pero es lo mismo, ¿ya? Y eso efectivamente implica, ¿cierto?, una maduración respecto de el conocimiento que tengo de mi propia lengua.
Y eso sí está en construcción los primeros años de escolaridad. Yo diría que hasta entrada, ¿cierto? Hasta el final de la enseñanza básica. Estamos trabajando sobre la reflexión de nuestra propia lengua. ¿Por qué? Porque queremos que los niños, por ejemplo, complejicen las estructuras sintácticas cuando escriben. Y a un niño de cuarto básico ya no le permitimos que nos describa usando solamente la conjunción copulativa y lo mandamos de vuelta y le decimos, no, a ver, no puedes poner puras i para enumerar, usa otros recursos. Y esos otros recursos son sintácticos, ¿ya? Son sintácticos. Y esos recursos sintácticos permiten el enriquecimiento del texto. Y eso es algo a lo que cualquier profesor que hace clases de lenguaje tiene que aspirar. Y además porque las lecturas que los niños van haciendo a medida que van avanzando en escolaridad son lecturas que también son más complejas del punto de vista sintáctico, ¿ya? Y necesitamos prepararlos para aquello, sabiendo que a medida que se desarrolla su conciencia sintáctica, vamos empujando la conciencia semántica. A medida que trabajamos vocabulario, vamos empujando la conciencia semántica, ¿ya? Que es la que también permite el acceso al significado de los textos, ¿ya? Eh, ya, son muchos conceptos, era una primera clase, es solo para brindarles esta clase el marco de referencia, eh, para entender por qué vamos a trabajar estos aspectos de manejo de la lengua, o así es como se denominan en el currículum escolar. Y este manejo de la lengua está íntimamente ligado, ¿cierto?, a los objetivos de aprendizaje sobre los cuales tenemos que trabajar en el ámbito escolar. Entonces mañana lo que vamos a hacer es eso, darle una mirada al currículum escolar, así como lo hicimos para vocabulario, y decíamos que en vocabulario, por ejemplo, en cuarto básico habían dos grandes OA sobre vocabulario, de hecho uno de ellos estaba en la prueba, ¿cierto? El OA 12, que dice reconocer el significado de palabras, qué sé yo, vamos a rastrear en el currículum escolar cuáles son estos OA que explícita o implícitamente implican el manejo de la lengua. Bien, no sé si tienen consultas, o sea, deben tener muchas consultas, creo yo. Solo decirles que en el aula ya está el handbook de gramática. Aquí está, se los estoy mostrando, me imagino. También las siguientes exposiciones, como evidentemente no íbamos a alcanzar con todo el curso, a hacer exposiciones sobre vocabulario, la siguiente tanda de exposiciones, y así hasta el final del semestre, van a corresponder ahora a gramática, las últimas a ortografía. Entonces yo, al igual que la profesora Marcela Jarpa, que si ustedes se fijan acá, esto si ustedes entran al aula no lo van a ver porque está bloqueado para ustedes, ella ya puso las fechas. Yo tengo que subir mis fechas, lo voy a hacer en el Drive que seguíamos manejando, y ahí yo les voy a ir poniendo ya a partir de la próxima semana, no de mañana evidentemente. Una lectura más mostrar, por ejemplo, qué son los sustantivos, ¿ya? Y asociarle un género, y usar de referencia, no sé, ¿qué nos queda ver? Vimos leyenda, nos queda el mito por ver, vimos fábula, me parece, vimos cuento. Voy a usar los mismos géneros que hemos usado hasta ahora, ¿ya? Entonces voy a publicarlo así, pero a través del Drive, no aquí en la página. Y sí, aquí está el handbook de gramática, que son las lecturas de referencia, así como las tuvimos para vocabulario. Ya. Respiren. Esta unidad es un poquito más compleja que vocabulario, porque vocabulario además requiere bastante menos conocimiento del manejo de la lengua que gramática, pero vamos a tratar, ¿cierto?, de ver aquellos elementos que usted como profe sí o sí tiene que saber. ¿Consultas alguna? Ya, entonces, para los 14 valientes que han llegado hasta el final de esta clase, decirles que hoy día es el webinar de la carrera de lenguaje, que yo me imagino que deben haber visto la invitación por ahí, es a las 6 de la tarde. Es un webinar que está
moderado por la profesora Andrea Bustos, la profesora Marcela Jarpa y por mí, pero con 2 invitadas, que son exalumnas de la carrera, que van a mostrar cómo han trabajado la virtualidad, ¿cierto?, en la asignatura de lenguaje en sus colegios a partir de la priorización curricular en este año. Ya, así que las dejo invitadas para si se quieren conectar a través del YouTube. Listo, nos vemos mañana. Sí, dígame, Francisca. ¿Dónde encuentro el link de eso? ¿Ah? ¿Dónde encuentro el link para verlo? El link, ¿Lo que se llama? miren, lo que voy a hacer es que, porque yo voy a entrar déjenme preguntarle a la profe Damaris. Profe, Dígame. ¿puedes subir el PPT o ya está arriba? No, no está arriba todavía, lo voy a subir ahora. Tengo que corregir eso que es. Ya, le estoy pidiendo a la profe Damaris que me dé el link de YouTube, porque claro, yo entro por el Zoom porque estoy inscrita, porque hay 2 modalidades. Ya, espérense, ahora me acordé. Todavía estoy presentando, entonces, si uno va a YouTube, en el YouTube hay un canal que es de la Escuela de Pedagogía. Y por ahí se va a transmitir. Entonces, corroborémoslo al tiro. Escuela de Pedagogía, UCB. Acá está, priorización curricular en el área del lenguaje. Y dice ahí, la emisión comenzará en 99 minutos, a las 6 de la tarde. Entonces entran directo por YouTube, ponen ahí en YouTube Escuela de Pedagogía. Este fue el de la semana pasada, que fue el de matemáticas. Hoy día nos toca al equipo de lenguaje, tenemos 2 invitadas de lujo, una alumna que egresó el año pasado de la carrera y otra que egresó el año antepasado, que están trabajando en el sistema particular subvencionado. La próxima semana viene el de, no sé si historia o ciencias, y al final viene el de integración curricular. Entonces, para el que quiera darse una vuelta, vamos a estar ahí en vivo mostrando recursos de parte de estas profesoras y eso. Y subo el PPT, ¿ya? Listo, nos vemos entonces mañana, ¿ok? Besitos para todas. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.